del programa de grado hispánico, participando también de nuestro programa piloto, Rebeca García, que nos va a hablar de Un Chile Inconsciente, la metáfora de lo oculto en Nocturno de Chile, de Roberto Bolaños. La temática de las novelas del escritor chileno Roberto Bolaños se centra en la conciencia del mal, la muerte, los siniestros, la corrupción de la clase letrada y sus vínculos con las estructuras del poder. Nocturno de Chile, su novela del 2000, no es reciente. Esta novela se narra desde el delirio y la inconsciencia del cura Urrutia Lacroix, que febril y moribundo rememora los momentos más determinantes de su vida, episodios que transcurrieron durante el golpe de Estado militar y la dictadura de Augusto Pinochet. En su fragmentado relato, Urrutia nos cuenta su estrecha amistad con el crítico literario Ferrer y con los escritores Pablo Neruda y Salvador Reyes, así como de las acusaciones que le hacen un llamado joven envejecido al que solo él ve. Nos habla sobre su curioso viaje a Europa para examinar el estado de las fachadas de un grupo de iglesias y sobre las clases de marxismo que le dio a Pinochet. Este cura, personaje principal y narrador de la obra, nos describe además las tertulias literarias a las que asistió en casa de la escritora María Canales, en cuyo sótano se exponió un cuarto de tortura, del golpe militar, el entierro de Neruda, así como de sus reflexiones finales acerca de su vida y sus acciones a favor del régimen pinochetista. Así pues, el texto se presenta como un entrelazado de historias de viajes, muertes, tertulias y de personalidades famosas, todas estas situadas y narradas en espacios o por medio de elementos ambiguos como las sombras, la oscuridad, los seudónimos, lugares lejanos, sótanos, el inconsciente e incluso el absurdo. Ese entramado de historias diversas da la impresión de construir una historia absurda, intermitente e incoherente. Si bien esta percepción se debe a que el relato del narrador se estructura a partir del delirio febril que sufre, también se debe a que los personajes, espacios y tiempos están encubiertos, escondidos e incluso ausentes. Los eventos violentos que sucedieron en Chile durante el tiempo en que Urrutia escribía su poesía, la toma del Palacio de la Moneda, el suicidio de Allende y la toma del poder de Pinochet, aunque aplaudidos por Urrutia, parece que hicieron mella en su verso. Los papeles de los dos sujetos, Urrutia y Huacacho, se cruzan o acaso se miran cara a cara, entre el beso peca y el crítico absuelve. Esa aparente escisión del personaje narrador tiene mucho que ver con el estado en el que éste se encuentra mientras relata su historia, y a la vez con el espacio metafórico en que esa historia es producto. En esta novela, el concepto de las ideas latentes parece metaforizarse en lo que he llamado metáforas de lo oculto. Los seudónimos, la oscuridad y las sombras pueden interpretarse como metáforas de lo que Urrutia por tanto tiempo reprimió y solo a través del delirio reveló. En el contexto de la historia de Chile, todos estos elementos ocultos tienen significado, porque bajo la dictadura pinochetista, en lugares lejanos y en espacios recónditos se torturaron a miles de chilenos no adeptos al régimen, porque solo bajo seudónimos y anonimatos fue que muchos pudieron expresar su repudio al orden militar, porque la oscuridad era la orden del día con el toque de queda, y porque saliendo de las sombras, los soldados secuestraron a otros miles de chilenos. Si bien desconocemos en principio la razón por la que el joven envejecido interroga y acusa a Urrutia, sí sabemos que su relato tuvo la intención de ser su defensa. Sin embargo, su delirio, o acaso confesión, develó lo cómoda que fue su vida durante los años tan recios que vivieron tantos chilenos. Su apoyo al régimen dictatorial, su inacción y falta de compasión ante el sufrimiento de la gente es la atmósfera que recorre el texto. La semejanza entre la estructura y el contenido del texto de esta novela funciona como una metáfora del caos que se vivía en Chile bajo el régimen de Pinochet, así como de la forma en la que los chilenos, adeptos o no al orden impuesto, se enfrentan al recuerdo de ese tiempo. Ahora pasamos a Kelvin Brown, que nos va de literatura comparada, que nos va a hablar sobre la naturaleza y la poética de Alberto Cairo de Fernando Pessoa. Este trabajo que les presento tiene como tema la obra del poeta portugués Fernando Pessoa. Particularmente voy a examinar la doble connotación de la palabra naturaleza respecto a Alberto Cairo, uno de los heterónimos de Pessoa, a partir de los versos que dicen: la naturaleza es parte sin un todo. En términos básicos, la doble connotación que se señala apunta tanto a la idea de la naturaleza como origen, como a la representación de la misma que Cairo propone en su libro Recuerdadores de Bandidos. Esta idea surge a raíz del hecho de que es en el fenómeno heteronímico que Cairo se origina y es en sus poemas donde este nacimiento toma forma y sentido. Cito: vi que no hay naturaleza, que naturaleza no existe, que hay montes, valles, llanos, que hay árboles, flores y hierbas, que hay ríos y piedras, pero que no hay un todo al que esto pertenece. Que un conjunto real y verdadero es una enfermedad de nuestras ideas.
La naturaleza es parte sin un todo. Este es tal vez el tal misterio del que hablan. Cierro cita. Según Lorenzo, estos versos remiten a la no existencia de Caído, en tanto éste reconoce la vacuidad de su ser reflejado en la superficialidad desnuda de una naturaleza que, al mostrársele tal como es, desenmascara su ficción. La falta de unidad que expone la inconexión en todo el universo exterior remite a la génesis del heterónimo, en la medida en que el exacto desdoblamiento de Pessoa queda manifestada en la elaboración ficticia de sus poetas. Por su parte, Brechón se enfocará en la contradicción de que en los poemas, pese a que Cairo inicialmente niega la posibilidad y el hecho de que la existencia posee un carácter trascendente, insinúe luego que la naturaleza, al no ser un conjunto o una totalidad, sea el misterio que se le oculta a todos. En efecto, la naturaleza es parte sin un todo. De un lado, porque esa naturaleza que está decaída en el guardador de rebaños está fundamentada fingidamente en una religión politeísta a la que no se le confiere un carácter trascendente dentro de una poética que aspira a la absoluta realidad de las cosas. De otro, esta segunda naturaleza remite al fenómeno de la concepción de Cairo en la carta de la Génesis de los heterónimos. Pero, como ya se había apuntado, la doble connotación de la palabra naturaleza respecto a Cairo solo se sostiene en la medida en que no se pase por alto el hecho de que es a partir de la creación poética del guardador de rebaños que Cairo aparece. Podríamos resumir todo el argumento de la siguiente manera. El día triunfal de Pessoa fue aquel momento de éxtasis en que los fragmentos de su abismal inexistencia tomaron las formas del drama infinito. Es decir, el día en que se creó a sí mismo. Pues luego de haber engendrado a Cairo, escribió, y cito, también de corrido, los 6 poemas que constituyen lluvia oblicua de Fernando Pessoa, inmediata y totalmente. Fue el regreso de Fernando Pessoa a Alberto Cairo a Fernando Pessoa el solo, o mejor, fue la reacción de Fernando Pessoa contra su inexistencia como Alberto Cairo. Cierro cita. De aquí que solo haya parte sin un todo, porque el fundamento verdadero del drama ejemplo, su creador, así como la naturaleza, o como Dios, es otro más. Entonces tenemos la tercera ponencia, Alexandra Pará, quien nos va a hablar de la metáfora del viaje en el peor de mis amigos. La metáfora, el viaje como metáfora, es uno de los grandes cronotopos de la novela puertorriqueña. Desde Eugenio María de Hostos, el viaje tiene connotaciones políticas y metafísicas que lo vinculan al ser, a la muerte y al estatus colonial de la isla. El devenir histórico, la relación con otras naciones y las circunstancias político-económicas llevan a ver el viaje como proceso, intercambio, necesidad y encuentro. No obstante, cada vez nos es más común escuchar la frase estar en un viaje, refiriéndose a una desconexión con la realidad, particularmente utilizada por los usuarios de drogas de forma recreativa. En esa línea, la novela El peor de mis amigos del 2007 de Rafael Franco Esteves nos ha llamado la atención porque alude directa e indirectamente el viaje como metáfora compleja del acontecer humano a través de la experimentación de los narcóticos. Esta novela es una crónica de viaje en 3 sentidos. Primero, el del viaje de la heroína, un opiato terriblemente adictivo, que supone deambular en un espacio esquizoide. El segundo, el viaje migratorio entre la isla y varios puntos en los Estados Unidos. Y tercero, el viaje al recuerdo como búsqueda y mecanismo para acercarse al objeto del deseo, que se transcribe en una expiación. De otra forma, las notas al calce suponen el viaje académico del mundo del libro. De este modo plantearemos que este relato deconstruye la crónica y la novela como géneros, y el viaje como metáfora del discurso hegemónico nacional, al añadirle lo silenciado y propio del inconsciente. El peor de mis amigos nos sugiere nuevos cuestionamientos, destaca zonas inexploradas de nuestra espiritualidad, la carencia que se refleja en la drogadicción. Ver la metáfora del viaje desde el ángulo de la drogodependencia o de la experiencia psicodélica de los estados alterados por las drogas de entretenimiento le añade lo silenciado, por ser marginalizado y por ser propio del inconsciente, como dijimos. La metáfora del viaje trasciende la literatura misma. Así, la jeringuilla transmuta a ser la pluma y el cuerpo pasa a ser el cuaderno, espacio en el que se reafirma el ser y en el que se inscribe una subjetividad igual de inestable
pero con el aliciente de entrar en una dialéctica racional que no anula al sujeto. De esta forma, la novela de Franco Estévez incorpora el viaje como metáfora de manera compleja y, en conclusión, podemos escribir que la palabra es el mejor de los viajes.